O sea, si tenemos estos elementos, sabemos que esto se va a tocar aquí. O sea, hay capacidad para hacer pronósticos si uno tiene buen manejo de los datos que reflejan lo que va a pasar. Cuando yo era chico vivía en el campo, en Santa Lucía. Acá veo uno que es Santa Lucía por allá atrás, así que no voy a poder decir ninguna cosa que no sea cierta. Pero a mí me decían ojo de caballo, porque veía muchas cosas, ¿no? O sea, que tenía pupila grande. Y así que siempre me interesó correlacionar las variables y encontrar esas relaciones que están disponibles, pero que uno por ahí no las puede relacionar y por ahí no ve, digamos, lo que se puede prever. A veces es difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo ahora, en estos 20 minutos, con este programa, la economía internacional, una síntesis global y Brasil. Pocos elementos, pero para darnos una idea. Después, en Argentina, las condiciones económicas de Argentina, el déficit fiscal, gasto público, el financiamiento monetario del Estado, el tipo de cambio de equilibrio, la economía de corto plazo, las acciones del primer semestre, los resultados esperados para el segundo y las proyecciones. Este es el programa que tenemos en este ratito. La economía desarrollada, acá estuvo recién el embajador de la Unión Europea, están creciendo a un 2%. Que bueno, es bajo, pero dentro de todo es crecimiento. Los países emergentes crecen al 4% en el 2005 y 4,3% en el 2016, más o menos al doble, pero tienen menor tamaño, obviamente. Nosotros le vendemos bastante a Europa, a China, Europa, Brasil, pero Brasil está creciendo negativo, o sea, tiene recesión. Europa no crece mucho y China se está desacelerando. Brasil y Rusia están en recesión en el 2015 y 2016. China hace 5 años que viene achicando la velocidad de crecimiento, y la India sí es la única que mantiene un crecimiento fuerte, pero no tenemos tanta operación con China. En Latinoamérica hay una sola recesión en el 2015 y en el 2016, 0,3% menos en ambos periodos. O sea que nosotros estamos bastante mal desde el punto de vista económico. Lo mismo que dije ahora, lo vemos acá en gráficos, en el color más claro está el crecimiento de los países emergentes y en azul el de los países desarrollados, con su pronóstico para el 2016 y 2017. Va a seguir más o menos como estuvimos ahora, no hay ninguna novedad. Los países emergentes hemos tenido distintos cambios de nombres. Primero, en el siglo pasado, los llamamos países nuevos, que eran países que habíamos recién surgido. En general, la mayor parte de los que vivimos en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica también somos españoles, italianos y de otros países, básicamente europeos. Entonces, bueno, por eso que hablamos el español también, ¿no? Después nos llamamos países pobres. Nos llamaron países pobres, o son países pobres. Muy malos, porque no había ninguna perspectiva con eso. No podemos llamarlos países pobres. Son países en vías de desarrollo, daba una imagen, o subdesarrollados, después vino el subdesarrollado. Parecía mejor que pobre. Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero el nombre no. Después cambiamos para países en vías de desarrollo, que daba una imagen dinámica. Podríamos salir en algún momento. Y últimamente somos llamados países emergentes. Son distintos nombres. Siempre somos bastante pobres, eso lo puedo asegurar, y no tan nuevos ya. Esa es la única verdad. Bueno, entonces, el mundo no nos va a ayudar mucho, como fue en otro momento, que crecía muy fuerte, de manera tal que estamos complicados. Y Brasil, que era la locomotora de la industria, sobre todo de la industria automotriz, y acá está Cristiano, que no me va a dejar de mentir. Y bueno, Brasil viene mal, porque tuvo una crisis en el 2008-2009, se recuperó enseguida, pero después vino la del 2012, se recuperó un poquito y ahora entró en una caída bastante fuerte. En el 2015 el Producto Bruto cayó 4,1%, en el último trimestre 6,2%. Y para este año se pronostica que iría
empeorando menos, caería más o menos 2-3%, pero la industria manufacturera cayó 13% en enero de este año con respecto al año pasado y febrero 15%. O sea que son números, y los clientes que tenemos de Brasil han tenido caídas de hasta 50% en el volumen, con los precios que no suben. O sea que se imaginan la situación que hay, no es muy clara. Por lo tanto, no están para comprarnos mucho, algo sí, pero muy poco. Quizás quisieran vendernos. La correlación entre la industria, solamente la parte industrial, no es todo Brasil y toda Argentina, ha sido bastante buena durante toda esta etapa que tengo acá del año 96. Lo que está más en clarito es Brasil, y el otro oscuro es la Argentina. Como ustedes ven, en los últimos 2 o 3 años que Brasil viene cayendo, Argentina se mantuvo, no es que aumentó. Desde el 2011 no aumentamos nada, seguimos igual. Pero bueno, ¿cómo no hay tanto desempleo en la Argentina? Bueno, porque aumentó el empleo público de forma brutal y hay que pagarlo, pero bueno, eso permitió no mostrar un aumento del desempleo. Con estos datos ya nos alcanza para darnos una idea de cómo puede ser el efecto que viene de afuera en lo internacional. Amén de que hay tasas de interés casi cero en la mayoría de los países, que viene a ser cuando uno está en el pulmotor, le dan oxígeno. Eso cero significa le damos oxígeno a la economía. No funciona igual. Igual no responde al incentivo de cero de tasa de interés. No hay más inversión, no hay más crecimiento, no es por ahí. Es inversión por ahí. O sea que ese cero, si lo pudiéramos tomar al líder, nos vendría bien, porque acá sí podríamos hacerlo andar, ¿no? Ordenando la economía, entonces, el déficit, uno de los problemas argentinos es que gastamos siempre más que lo que nos ingresa. Acá está el déficit fiscal desde 1865 en rojo. Bueno, no importa porque total es siempre déficit, así que cualquier color siempre es negativo, salvo pequeños puntitos que hay por allí que tuvo equilibrio, no hubo mayormente superávit. Y esto trae como consecuencia la inflación. Cuando uno tiene un déficit fiscal permanente, financiado con emisión, se produce en ese país una tendencia a la inflación. Desde 1940, que empezó la inflación en el 39 con el asunto de la guerra, hasta ahora es 75% promedio anual de inflación. Entonces, cuando recién hablaba Pablo y Mariel sobre volatilidad, la cabeza inflacionaria es muy volátil, porque no tiene más remedio que resolver ya. Y si cambió la situación, tiene que ir para el lado inverso. No hay para seguir con la misma línea, porque total la tasa de interés me complica, la inflación no me afecta. Es un país cortoplacista. La cabeza del argentino va al corto plazo. No le hables de lo que vamos a hacer dentro de 10 años, no hay ningún plan hasta 2030, que sí hay en la Unión Europea. El presidente era el grupo 2030, creo que era Felipe González. Lo he leído. Sí, era el que dirigía. Entonces, bueno, acá no he leído nada porque a veces hay nombres de eso, pero no se estudia mucho. Hubo un superávit fiscal que se produjo con Kirchner, que fue producto de Duhalde y Remenelikov, que fue esos años que vemos ahí, en la época, los primeros años de Kirchner, hasta el 2007, donde no hubo tanta inflación. Pero producto de lo que había hecho Duhalde, no es que lo hizo Kirchner. Kirchner siguió aumentando el gasto y finalmente volvió otra vez la inflación, que estaba más o menos suavizada en esos años. Se postergó toda la inflación, no aumentando, por ejemplo, las tarifas. Nada. Vamos a seguir así sin aumentar, gracias a la soja de $600. Recuerden que el gobierno de la Alianza de la Rúa tiene una soja de $170. Bueno, entonces este es un problema. Y ahora tenemos también un problema heredado bastante grave. Este es el consolidado del gasto público en nación, provincias, municipios, como porcentaje de toda la Argentina, de toda la economía, del PBI.
Los datos para el 2015 y 2016 no salieron del todo, pero están estimados. Normalmente era un 28% del producto y a veces subía y ahí la cosa no andaba, reventaba. Por ejemplo, en el 2001 llegó a 35% y reventó. ¿Por qué ahora tardó más en reventar? Porque teníamos las commodities a favor, que nos dieron más o menos 300.000 millones como si fuera de préstamo, pero sin tener que pagar nada de vuelta. Entonces, si a un país le dan 300.000 millones en 10 años, todos los años le vuelven a dar 30.000 millones, entre lo que aumentó un poco el volumen por el precio y lo que aumentó el precio mismo, evidentemente puede ir tirando. De hecho, no solo pasó en Argentina, también pasó en Brasil, con el hierro y la soja, en Chile pasó con el cobre, en Perú con el oro y en Colombia con el petróleo. Eso es del pasado, pero explica mucho esa buena evolución que tuvieron durante algún tiempo. Y este gasto público ahora es heredado. El año pasado fue 53% del producto. No es un número que hayamos visto antes. Ya estamos como en la Unión Europea en algunos países, con 53% del producto. Es un número que es difícil manejar. ¿Cómo puede ser que haya tanto? Bueno, entre los subsidios, los jubilados que se jubilaban sin aporte y todo fomentándose el consumo, evidentemente fue así. Tengo el desarrollo, pero solamente quiero mostrarles una cosa. No sé si se ven bien los números, pero en el 2002 teníamos empleados del sector público 2.387.000. Ahora tenemos 4.400.000. Donde más aumentaron es en las provincias, de 1.522.000 a 2.700.000. O sea, 1.200.000 empleados más en las provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, que siempre es los mismos. Macri y su gente dice que no aumentamos los empleados, tendrían que agregar administrativos, porque todos los demás aumentaron. Fue uno de los que más aumentó en la práctica, sacándolo de distintas fuentes, porque no hay un lugar donde esto se encuentre así ordenado y simple. Hay muchísimos lugares donde aparecen estas cosas que hay que sumarlas. Todos pueden negar esto, y las provincias son las que más lo niegan, porque nosotros no tenemos recursos, el gobierno nacional nos extrae todo, no nos da nada, nos da solamente un poquitito. ¿Y cómo pudieron aumentar tanto los empleados? Evidentemente, la realidad es esa. Después tenemos la asistencia social, que acá está el año 2002, donde Dualde puso 1.900.000 planes trabajar, algo así se llama. En el año anterior, estos más o menos 2 millones de planes no existían. Solamente existían los 200.000 del seguro de desempleo. O sea que si tomáramos con el 2002, ahí serían solamente 200.000 en vez de 2 millones. Y después los jubilados y pensionados de 4.200.000 a 9.241.000, que hay que pagar todos los meses como si fuera una deuda, un cupón del bono que todos los meses viene el jubilado a cobrar y encima quiere que le aumentemos el cupón. Pero todo esto nos hace llevar de 8.700.000 empleados, bueno, gente que cobra del Estado, en el 2002, y en el 2001 era más o menos 17% de la población. Ahora es un número que llega a 18 millones de personas que cobran del Estado. Y eso es el 41,5% de la población. Es un número que si yo fuera Macri me asustaría. Menos mal que no soy, porque si no, no estaría acá, estaría viendo cómo hago para resolver esto. Es un tema que no es fácil de resolver, porque los que trabajan en el sector privado son, tomando los informales y formales, son 5 o 6 millones de personas. El resto trabaja en el sector público, es jubilado, el negro no paga ningún impuesto. O sea que no es un tema simple para resolver. Yendo un poco más a la coyuntura misma, después del anuncio de los planes del gobierno entre el 10 de diciembre, no lo voy a repetir porque yo creo que ya todo el mundo sabe eso, la expansión de la base monetaria en ese momento llegaba a 40, casi al 41%.
Eso fue bajando hasta 27, pero ahora en marzo volvió a subir porque hubo que darle plata al gobierno para que pague cosas. Y a pesar de que se está tratando de cancelar toda esa expansión monetaria que cae sobre el fuego, entonces hay que tratar de que no se arme un fuego más grande. El Banco Central se mueve muy bien, se mueve maravillosamente bien, pero claro, no hay apoyo fiscal, es solo Banco Central versus muy poco por el otro lado. Y lo que hizo fue hasta ahora empezar a chupar dinero sobrante en la economía. Uno agarra un libro de economía monetaria y en alguna parte dice operaciones del mercado abierto. Y bueno, ahí dice que las operaciones del mercado abierto son para suavizar las tendencias del mercado. O sea, se puede ir moviendo, pero no puede tomar tanto. Bueno, en este momento, en marzo, no tengo la cifra todavía acá, el último día, de títulos del Banco Central, que son LEBAC, supera a los pesos en circulación. En otras palabras, hay dos Argentinas, una circulando y la otra que está en el Banco Central pagando 35%, 34%, porque lo que se paga ahora es 38%, antes se pagaba menos. O sea que ese flujo va a complicar mucho, va a llamarse déficit cuasi fiscal del Banco Central. No se sabe cómo se va a arreglar eso, de qué manera se puede salir del déficit cuasi fiscal. Yo cuando estuve en economía me tuve que enfrentar al déficit cuasi fiscal, que digamos me pegó acá en el ojo, en el otro ojo. No era fácil de sacarlo. Era un tema muy, muy complicado. Y bueno, estas son restricciones que va heredando el presidente y todo su equipo y tiene que ir resolviendo. El tipo de cambio se hizo una corrección gradual, se llevó más o menos a 13, 14, 13 de entrada. ¿Cuánto debería estar de acuerdo a la paridad teórica de equilibrio, que es la línea roja? Bueno, ahora en febrero, marzo tendría que estar en 21 a 20, y si tomamos todos los países a los cuales exportamos, en 21,5. Esto considera el tipo de cambio que mantiene el ingreso con el mismo nivel de ingreso constante para el exportador. Si el exportador tiene, por ejemplo, 14,9 como fue, bueno, le faltan 6. Tiene que hacer un esfuerzo brutal y no puede. Entonces la exportación llegó a 82.000 millones de dólares hace 3 años y ahora está en 58.000 millones de dólares. Bajó bastante. Y eso no es bueno. También que el mundo anda mal, y ya lo explicamos de entrada, pero tampoco nos ayuda mucho. El tipo de cambio paralelo se unificó con el oficial en más o menos 15, pero con tasas de interés agobiadoras. Ya vimos que extrayeron la mitad de la Argentina y la mandaron al Banco Central, pero eso no puede estar siempre ahí. ¿Cómo va a salir de ahí? No se sabe. Bueno, la economía del 2016. Vamos a ir a esto que ya es más difícil, porque estos son datos y ahora vienen pronósticos. Es la parte que muchos dicen no se pueden hacer los pronósticos. El primer semestre del 2016 tenemos correcciones y en el segundo semestre tenemos resultados. O sea que la corrección cambiaria produce un salto inflacionario, lo mismo que la eliminación de restricciones a la exportación, tanto los derechos para el agro, salvo la soja, para la industria, todos los ROEs que eran para frenar volumétricamente las exportaciones de carne o de grano, se llamaban rojos, verdes y blancos para no dejar de exportar leche, en todo caso los blancos. O sea que además de tener otro tipo de restricciones, como las de Jai, había restricciones cuantitativas que eran porque yo lo digo. Después tenemos actividad económica recesiva por las correcciones, tasas de interés elevadas, salario real fuertemente negativo, es decir, aumenta pero menos que la inflación. Y la cosecha gruesa vieja del 2015, bueno, se pudo exportar algo que había quedado guardado para ver si se devaluaba. Se exportó 4.200 millones de la cosecha vieja.
Y hay necesidades fiscales en esta parte del primer semestre que estamos viviendo. Necesidades financieras son bajas por motivo estacional, pero hay poco acceso al mercado financiero. O sea que hasta que no se termine de cerrar el tema de los holdouts, el tema de los holdouts son 20.000 millones de dólares que se deben a esos holdouts, se les va a pagar con un bono o varios bonos o con el efectivo si se logra transformar esos bonos en efectivo, más o menos unos 14.000 millones. Ya la quita está más o menos en el 27%. Se reduce el endeudamiento, que no está registrado en el Tesoro, sino que hay una notita que dice se deben también a algo, a unos tipos que están por allá, pero nada más. Esto fue lo que pasó en el 2005, no entraron muchos en el canje del 2005 de la Baña, porque no les gustaba la gran quita que había, que era muy fuerte, 75%, y hasta el 2038 o algo así. Solo entraron los argentinos en un 100%, y de afuera solamente el 50%. Con lo cual, un canje con 50% de aceptación es inaceptable, en mi opinión. Porque los canjes y estas reestructuraciones solo tienen sentido en la medida en que logran permitirle a uno volver al mercado. Pero si hay tanta gente que no aceptó, no va a ser posible. Después vino el 2007-2008, la crisis de subprime, y ahí se produjo una caída de todos los mercados y los bancos y fondos que tenían bonos de Argentina los quisieron vender. ¿Cuánto vale un bono que no está registrado en el Tesoro y que hay una ley de cerrojo y de no negociación, que no se puede negociar nada salvo que el tipo que negocia lo ponga preso? Bueno, vale muy poco, solamente se le puede comprar a alguien que quiera arriesgarse, otro no. Además nadie tenía mucho dinero. Así que se vendieron baratos en esa época y después los que habían comprado propusieron un canje. Ellos, las entidades, a través, me pareció que era local, pero se abrió el cerrojo por un día y se volvió a cerrar después. A esa gente se la llamó buitres. Evidentemente son buitres, pero lo que más compraron es un bono que se llama FRN, Floating Rate Notes, que tenía una tasa normal, pero si uno entraba en default, pagaba 45% en dólares por día, digamos, una cosa así. Era una cantidad muy grande, y eso lo hizo, bueno, la persona que lo hizo es muy seria, pero a veces uno no revisa la letra chica de los bonos y después se encuentra porque tiene un agujero negro. Bueno, pasamos entonces a la perspectiva del segundo semestre. Desinflación, mayor estabilidad cambiaria, se espera, una política monetaria que va a ser vigente, va a tratar de tener dinero mantenido dentro del Banco Central y va a haber mayor peso de tarifas en el consumo. O sea, todo lo que era, dejando de lado los combustibles, todo lo que era esto que está aumentando ahora de tarifas, representaba el 13% del costo de vida en el 2001. Con Néstor y Cristina pasó a representar el 3%, solo el 3%. Pero el petróleo valía $20, ahora vale 35, o sea, más o menos el doble. O sea que seguramente va a haber, digamos, dificultades, porque ese 3 tiene que convertirse por lo menos en 13. En cuánto tiempo no se sabe. El ajuste que se hizo ahora es aproximadamente el 30-40% de lo que hay que hacer en total. O sea, falta mucho. Y se hizo todo ahora, en abril, porque se vinieron demorando, pero se dieron cuenta que si lo hacían más adelante, lo agarraba el índice oficial que va a empezar a calcularse en mayo. Agarraría un aumento fuerte como puede ser el de este mes. Y a su vez, por ahora se va a usar el índice para los ajustes, el de San Luis, que es el que no tiene tantos, no tiene casi aumento de tarifa ni nada, o sea, va a dar una cifra muy baja. El de Capital Federal que tenemos nosotros, que calculamos nosotros, da más o menos 8,5% para el mes de abril. Es un número que la gente no lo absorbe en la cabeza, le rebota, le sale mal, pero es un índice fuerte. Y a su vez, este mayor peso de las tarifas, que uno no lo absorbe porque pasaron 15 años desde el 2001,
ya lo da por seguro que se puede pagar nada más que eso, que la electricidad sale en Buenos Aires 25, 50 pesos y el cable sale 1000. No parece que esa es la relación que tiene que haber. No es así en ningún lado. Van a ser más o menos parecidos, seguramente. Como pasa en cualquier parte, o en la mayor parte de los países. Entonces, después venimos del estancamiento con tasas de interés altas, pero que van a ir bajando, va a ser expansivo. El salario real va a tener una leve mejora y la cosecha fina, que viene en noviembre y diciembre, que es la de trigo, va a ser muy buena. O sea que eso también va a traer al final un repunte. Las necesidades fiscales van a ser más altas, porque en el segundo semestre siempre son más fuertes. Y tenemos mayor acceso al mercado financiero internacional después del acuerdo con los gold downs. Entonces, ahora este número no es para que lo publiquen en los diarios que vamos a ver ahora, es para, digamos, darnos una idea de dónde podemos estar. O sea, acá el transporte público tenemos un aumento promedio del 100%, es para la zona de TVA, ¿no? El gas 200 y el agua 300. Y ahí están las ponderaciones que tiene el IPC, 11,5, gas 5 y agua 5. Incremento del rubro, entonces a 18, 48, 41, y eso nos da 6,6. O sea que el peso en el IPC es 2,1 del transporte público, 2,4 del gas y 2,1 del agua. Teniendo en cuenta que el transporte empezó hoy a regir, o sea, 8, aflojó un poco, porque esto todavía daba más alto. Más el resto daría 2,3, el resto cualquier otra cosa. Los alquileres, por ejemplo, que aumentaron bastante. Y el total de inflación de abril previsto, 8,9. Puede dar menos, pero no sé si va a dar menos. Es un número impactante, a mí por lo menos me impactó tremendamente, porque la imagen que corría era que iba a dar 2 o 3%, un número muy chiquito. Estos números de 8,9 para un mes no lo vemos desde nunca, desde cuando se devaluó en la época de Remen-Lenikov, nada más. Entonces, ¿cuánto llegaría la inflación? Bueno, de acuerdo a nosotros, ¿no? Ahora terminamos en 25, 27, y en abril estaremos, marzo estamos en 36% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora lo que está en rosado o otro color, eso es pronóstico. Este mes daría 45, abril, con respecto a abril del año pasado. Es un número fuerte, iría bajando hasta 37,8, que según Pablo es el número que piensa la población para este año, o sea que coincidimos bastante bien o coinciden con ellos. No sé quién coincide, si yo con ellos o ellos con nosotros. Entonces, este es un tema que molesta a la población mucho, porque la inflación es lo peor. Por más que uno diga, bueno, la inflación ya estamos acostumbrados, no estamos nada acostumbrados a estos índices de inflación. De nuevo, pero sabemos que cómo hay que manejarse, tengo que correr para acá y para allá y encontrarle la vuelta. Les recuerdo que las LEVAC rinden 38% anual. En el 2002 llegaron a rendir 120% anual, o sea, estamos lejos. Pero 28 hace mucho que no veíamos. Entonces acá tenemos el salario real desde el año 2010, tuvo un aumento, está medido en pesos del 2015, y en el 2016 va a estar más o menos como ahora, no va a tener una gran variación, tanto en lo que es pesos como dólares. Por supuesto que en dólares llegó a $1.500 promedio mensual, el salario sujeto a aporte. Después vienen las cargas sociales y todos los costos adicionales, y acá estamos entonces en ese número que son el promedio de este año, 2016, estaría más o menos en los 12 a 13.000 pesos por mes. Esto llegó a ser 14.000 antes, vamos más abajo. Lo que es la confianza del consumidor tuvo una baja naturalmente para nosotros debido a estos aumentos, esta inflación, y los sectores vinculados al mercado interno de Brasil se encuentran con dificultades en la parte de producción industrial, obviamente porque la industria dependía, como hemos dicho, tiene un 80% de correlación Argentina con Brasil. O sea que si se mueve Brasil, Argentina va bien detrás. Si
si en cambio Brasil va para abajo, nos cuesta mucho mantener en materia industrial. La producción agrícola, en 2015 tuvimos una soja del 15-16, 61 millones de toneladas. Este año serían 58, puede ser también 60, pero esto es lo más probable, 58 millones de toneladas. El maíz tuvimos 33, tendríamos 30 millones de toneladas, 10% menos. Y en el trigo tuvimos 13, tendríamos 16, más 20. Esto se va a exportar a partir de noviembre o diciembre y es lo que permite recuperar en parte la actividad y, como ustedes ven, recupera a partir del segundo semestre lo que fue perdiendo en el primer semestre del 2016. Pero si uno toma desde el 2012 más o menos, está estancado en promedio. No hay un aumento. Esto es tremendo para la ocupación, y naturalmente la ocupación y el salario real son las dos variables que tiene que atender cualquier gobierno. Los demás son instrumentos. No es que empezamos por el déficit fiscal, la tasa de interés, todos esos son instrumentos macroeconómicos. El objetivo es la ocupación y el salario real. Y eso generalmente no se escucha mucho sobre el tema ese en los discursos, no se escucha casi nada. Es un tema muy, bueno, vamos a hacer esto, sí, después la ocupación, vamos a ver. En el segundo semestre va a haber inversiones, pero es un tema importante. Cuando hay ocupación, la gente está mucho más segura, más tranquila. La inversión bruta interna fija mensual llegó a estar a 19 puntos del producto, es nada. Dicen que China estuvo hasta ahora en 50. Naturalmente fue fuerte para compensar la crisis de la subprime de Estados Unidos y la de Europa. Pero ahora estamos en 42, 43 y lejos de este 19, 20. Porque nosotros tenemos 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Como cada tanto viene la inflación, viene la devaluación, se transforman todos los depósitos en un plazo fijo de 10 años, bueno, lo llevo a otro lado, donde no me hagan esto. Ahora después aparecen los que buscan las offshore, que parece, digamos, que es una trampa. En realidad es una trampa, pero también es una trampa que si no estuviera esa se quema el dinero. Entonces hay que ponerse de acuerdo en lo que queremos. Si queremos que se invierta el dinero, tiene que haber seguridad para el que invierte. En la Argentina siempre tiene razón el deudor, no hay otra. Vos te podés endeudar tranquilo, que no tengas plata para pagar, no importa, te vamos a salvar. En Estados Unidos es al revés, siempre tiene razón el acreedor, y vos no te preocupes que vas a cobrar en cualquier caso. Tratá de mirar dónde poner la plata, pero aún que ponga la plata en una empresa que quiebra, te transformamos esa deuda a través del cram down en acciones y sos el dueño de lo que quede, algo tenés. Entonces por eso que allá crecen y nosotros no crecemos. Porque la plata acá, cuando sobra por más de 6 meses, se va. Y eso es la gran oportunidad de Macri para hacer un cambio conceptual. Que viene del sector empresa, esto lo sabe. Si no lo cambia él, que viene del sector empresa, ¿quién lo va a cambiar? Nadie. Bueno, escenarios para este año, para terminar, tenemos el escenario que nos parece más probable a nosotros: baja gradual el déficit, pero el gobierno cumple la meta fiscal, se corrigen las tarifas gradualmente, acuerdo con los holdouts y la aprobación del Congreso, va a estar terminado hacia mediados de año, a lo mejor antes, en abril. El Estado se financia parcialmente con deuda y con emisión monetaria, el tipo de cambio sube en línea con los precios, la inflación se desacelera en el segundo semestre. Y después tenemos el escenario del gobierno, que lo consideramos probable en un 35%. Este otro es un 60%. Baja muy gradual del déficit, es más o menos parecido a que tenemos arriba, en el base, pero paritarias controladas, inflación baja a 1 o menos en el segundo semestre. Nos parece muy difícil que baje a 1 o menos en el segundo semestre. Puede ser que un mes de eso, pero no parece ser todo el tiempo. Ahora, si uno va por este escenario gradualista, se empiezan a acumular tensiones y aparece la inflación, no digo que sea 45 como pronosticamos, sino 37, 38. Ya las CGT se están juntando, las 3 CGT que estaban separadas, se juntan con las 2 que estaban peleadas, las CTA peleadas, y bueno, no va a quedar así
el tema, va a haber algo, o sea, va a ser un momento que va a tener que responder. Bueno, en ese caso, si uno no responde, corre riesgo de que se le escape, digamos, las variables. Y ese sería el caso de que pierda credibilidad y haya un ajuste forzado. Probable casi nada. No es cero, pero tampoco es mucho. Es un caso en el cual el ajuste fiscal es insuficiente, que va perdiendo credibilidad. Hasta ahora, por lo que vimos de las cifras de los analistas políticos, no perdió ninguna credibilidad, o perdió algo, pero no importa mucho. No se alcanza el acuerdo con los holdados, esto ya está hecho. Financiamiento con emisión monetaria, se puede financiar con deuda. Se fuerza un ajuste del shock en el segundo semestre, acelera la inflación y devaluación cambiaria acelerada. Es poco probable, pero algunos economistas de afuera del país, acá en Argentina no hablan, pero afuera del país sí hablan. Pero ahora un resumencito para darnos una visión no tan negativa, un poquito menos negativa. ¿Cómo sería el escenario en sus grandes lineamientos? Por supuesto que yo les digo, esto lo hacemos con un modelo que tiene 3.100 variables. Acá elegimos 4 variables, 5. O sea, son pocas, porque no podemos mostrar eso, que no se entendería absolutamente nada. Y los escenarios son todos, uno corriendo un poquito, elegimos algunos por ahí, de esos 3. Entonces acá tenemos el crecimiento del PBI, que este año daría menos 0,5. El año pasado nos dio 1,7, al INDEC ahora le dio 2 y algo. Para el gobierno da 0,8 el escenario, y para si perdiera credibilidad y tuviera que hacer un ajuste forzado sería 3,8. Pero en el base, el PBI en dólares 415.000, que viene de 536.000 millones de dólares. Y el tipo de cambio a fin de año en el 2015 fue 11,3 y sería 18,4. Para el gobierno sería más bajo, 16,4. La inflación minorista, acá tenemos 33,6, sería 25 y 68 si se perdiera la credibilidad. Y el ajuste bilateral estaría en 24, más o menos, salvo en el caso que se pierda la credibilidad total. Ahora, para el mediano y largo plazo, o sea, toda la época de Macri, el crecimiento mejora en el 2017 a 2,4. A 3,2 después y 4,6 más o menos en el 2019, que es para la elección del presidente. El PBI en dólares de 536.000 baja a 415 y va subiendo 531, 518, 546, 564. Está un poco mejor en el 2020 que en el 2015, pero no mucho más. Es poco. El ingreso per cápita, la población, ya no somos más 40 millones de habitantes, como solía decir Cristina. Somos 42.400. Piense que Singapur no llega a 1 millón de habitantes. Es una isla muy chiquita que, digamos, se desarrolló, pero es un tercio de la capital federal, muy chiquito. Entonces, acá son 42 millones. Y serían 45 millones de habitantes en el 2020. El PBI per cápita de 12.000 por año, en el 2016 es 9.600, este año. Todas las empresas multinacionales tienen que considerar bastante eso, porque vendés en pesos y dividís por 15 o 16 o 17, tu facturación en dólares, cuando vas a consolidar, va a bajar mucho. En el 2020 volvería a ser 12.500, igual que en el 2015. Pero tuvo esa baja y después recupera. El tipo de cambio, bueno, llegaría a 25 en el 2020. La inflación minorista, la dijimos 33, 34, este número lo corregimos, la 37, 20, 12, 8 y 5,4. Pero con la paridad teórica de equilibrio bilateral, que estaría en 24 contra 18. Y después en el 2020, en 36 contra 25. Este es el panorama que vemos de la Argentina. No es un panorama muy simple. No está dicho cómo las provincias van a ir ajustando su gran de personal, sobre todo las jubilaciones que tienen con ingresos jubilatorios muy altos, el caso de Córdoba, son enormes, y muestran muchas diferencias con todos los demás jubilados, y las jubilaciones de privilegio que son chicas, pero son 1.500.000. O sea que el tema jubilatorio es un tema preocupante. El ingreso per cápita nuestro, bueno, está, como dijimos, este año en 9.600.
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 43.000. Eso, digamos, es la foto que nos dice, ustedes eran igual que estos o un poco mayores. Son países de estructura económica similar. Ellos están más o menos 5 veces más arriba, como está Brasil también, y ustedes están acá. No pueden seguir engañándose y dejando que los políticos digan cualquier cosa hipócritamente, porque entonces perdemos el país. ¿Por qué los otros pudieron andar? No es que están al lado de Estados Unidos, porque Canadá sí está al lado, pero Australia está lejísimo. Lo mismo Nueva Zelanda. Antes éramos un 10% menos que Estados Unidos en ingreso per cápita. No hablemos de ahora, está como en 60.000. Entonces, la Argentina tiene que ponerse firme, empezando por los economistas, para empezar por mí mismo, ¿no? Pero también el empresariado, que siempre ha estado, salvo Cristiano Ratazzi, que no se queda callado. Vamos a ser justos con Cristiano, no porque está acá. Y la Fundación Libertad también siempre habla y dice las cosas claras, ¿no? Por eso estoy acá. Por eso estás acá, sí, tenés razón. Es cierto. Entonces, decir la cosa clara, tenemos que hablar más claro que antes. No podemos quedarnos esperando que sigamos decayendo porque no se puede, porque hay que ver si tiramos los globitos y qué sé yo. Llegó un momento en el cual hay que responder a la generación que viene con lo que hemos hecho. Y entonces nos van a preguntar, y bueno, qué sé yo hice todo lo que pude, pero no me salió, bueno, está bien, está. Necesitamos cambiar de actitud, involucrarnos más, meternos, pero meternos cuando no les gusta a nadie que uno diga nada. Es ahora. Pero no es que estamos oponiéndonos a más, al contrario. Es una gran suerte que ganara las elecciones y que pudiera, digamos, haber un cambio, pero ese cambio tiene que ser exitoso. No por ir más despacito, pequeñas triquiñuelas, bueno, ahora elijo el índice de San Luis porque me da menos, entonces corrijo la deuda que me va a dar 15.000 millones menos que si eligiera otro índice. Esas son las cosas que no van. No va. Ya empezás con eso, sonamos. Voy a tener una inflación del 20, quizás máximo 25, y ya estamos en 45. Ahora necesitamos ponernos las pilas sin agredir a ninguno, a nadie, ni al gobierno anterior, ni a este, pero decir, mira, acá tiene que haber un cambio real. No podemos seguir engañándonos. Es el momento bisagra, donde podemos cambiar o podemos seguir igual. Si seguimos igual, estamos listos. Ahora, yo tengo una gran esperanza, como yo le dije, soy de origen español, por un lado y francés por otro, Will, que es el apellido, ¿no? Mi mamá. Bueno, mis hijos quisieron que yo me saque el pasaporte español o el francés, mi mujer también es italiana, o sea que podríamos ir por el pasaporte italiano. Pero el francés también podría haberlo sacado, inclusive lo mismo el español. No quise, por supuesto que me odiaron mis hijos, en el sentido cariñoso, pero me odiaron bastante. Y bueno, 2 se fueron del país, tengo 3 hijos. Porque bueno, vamos a buscar otra perspectiva. O sea, no hay que... Yo estoy jugado con Argentina y la voy a luchar acá. Porque creo que si no es así, no funciona. Me imagino lo que habrá sido para Sarmiento, cuando hizo el censo, que le dio 65% de analfabetos. ¿Qué hubiera dicho yo en aquella época, Sarmiento? Dijo él, vamos a cambiar ese 65 y vamos a tener 3-4% de analfabetos. Eso es lo que necesitamos, un cambio de actitud. No me voy y que el otro se arregle. Necesitamos arreglarlo nosotros. Por supuesto quiero mucho a mis hijos y sobre todo a mis nietos, pero viven lejos, ¿no? Es una tristeza. No me gustaría esa tristeza que nos siga pasando en el futuro. Necesitamos un cambio de actitud mental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Bueno, abrimos el espacio para algunas preguntas, si alguien tiene. Yo me voy a tomar el atrevimiento mientras piensan preguntas para realizar alguna.
también pensando en esta idea de mirar el largo plazo, ¿no? ¿Es sostenible este nivel de salario real en Argentina? Bueno, el nivel de salario depende de cuán productivo sea uno, cuántas inversiones haga para ser más fuerte el brazo trabajador. Si es una combinación de capital y trabajo preparado. La gente de Argentina, por lo menos que he hablado con muchos empresarios, está bien preparada a nivel medianamente alto. Después hay un problema con los oficios, pero en general tenemos una diferencia muy grande con Latinoamérica. Estamos bien preparados en gente. Nos falta los 400.000 millones que vengan acá volviendo y empiecen a ocupar gente. Somos nosotros mismos que tenemos la solución en nosotros mismos. No tenemos por qué endeudarnos mayormente. Tenemos que convencernos a nosotros de que esta vez no va a venir el plan Bonex, el plan Boden 2012, 10 años encanutados con un bono del Estado por tener la plata acá, y esa plata podría estar financiando muchísimas cosas. O sea que yo creo que tenemos los recursos humanos y los recursos de capital buenos. Ahora, en dólares, que llegamos a 1.500, estamos ahora en 1.100, y eso puede bajar un poco más, obviamente. Pero lo que pasa es que hay que generar una modernización del país muy rápida. Yo creo que Macri en ese sentido es lo ideal, porque el tipo quiere hacer eso. Llevando siempre hay una tablita final y esta es la más importante. Me parece que en 2015 lo haces con un dólar de 11, ya a fin de 2015 no era 11, y en realidad ya estaba en 13,5 por lo menos, que es lo que dio la liberación, digamos, más bien eran 14. Como yo esta mañana justamente dije esto porque Anne me lo pidió, hoy Argentina es un país pobre por un cierto periodo, porque ha dilapidado momentos extraordinarios. No puede permitirse de estar en un dólar de 18 a fin de este año. Si piensa hacer eso, es de vuelta el atraso cambiario que tiene que frenar la inflación. Chao, mitad del país productivo se va al tacho. Entonces, esa es la realidad que tiene que entrar en la idea de todos los argentinos, que por un cierto periodo son un país pobre que tenemos que recuperar cuestiones. Más rápido hacemos eso, más rápido vamos a 24 y empezamos a decir, ok, pero de ahora en adelante empecemos a luchar para hacer más productividad, para hacer todo mejor, para que ese PIB per cápita, que es falso a 12, en realidad es más correcto a 10.000 que a 12, pero que de 10.000 capaz que esté 9.000, 8.000 un cierto periodo para rápidamente recuperar y después seguir el círculo virtuoso que siguió especialmente Australia, Nueva Zelanda, pero Australia es increíble porque mucha gente empezó a funcionar bastante bien, pero empezó a funcionar tremendamente bien cuando hizo la apertura, no cuando se empezó a administrar seriamente en Australia, es cuando se abrió al mundo, que evidentemente crea que todos esos puestos de trabajo sean de alta calidad y eso hace que la productividad sirva al prójimo para que la alta calidad crea también más riqueza en los sectores más bajos de la producción, que ahora son 1/3 de la población. Pero yo creo que si rejugamos al 18, al tipo de cambio de fin de año, estamos en la Argentina de siempre, por mala suerte. Entiendo que habría que ser por lo menos 24, como está en la línea de abajo. Okay. Para eso lo pusimos ahí, no para vos. Okay. No, bueno, le agradezco el comentario, que es lo que yo más o menos también veo. Uno puede tener que aceptar este programa gradual del gobierno actual, porque se encontró con 17.500 millones de dólares vendidos de futuros a un precio de 10,60, 10,80, 10,70, 11,10 hasta mayo, y era un número que no se podía hacer ninguna otra cosa porque era un fogonazo de pesos, porque el Banco Central era el único vendedor que iba a caer en el mercado. Pero bueno, después de junio veremos, porque ya eso no va a existir, así que yo coincido plenamente con vos y toda la estrategia de traer dólares del exterior para que
generen ocupación sería el objetivo de cualquier gobierno, porque desde el 39 que estamos expulsando capital. Si me permite un segundito para seguir con esa línea, me parece que sí que son las dos cuestiones, pero la principal batalla es la lucha contra la inflación, porque uno cuando dice el tipo de cambio tiene que estar en 18, o en 10, o en 30, digo, nadie podría decir en cuánto tiene que estar el tipo de cambio, tiene que ser un tipo de cambio que refleje la salud del país, como la fiebre sería el termómetro de la persona. O sea que nosotros justamente estamos así porque desde tanto tiempo Argentina fue crónicamente el país más inflacionario del mundo. No es que en un año tuvo mayor inflación, No. que lo ha sido Italia o Alemania también, pero sí el que a través de las décadas ha tenido mayor inflación. Y por eso ocurre que los 400.000 millones de dólares están fuera del país. No hay que tener actitud. ¿Qué actitud puede tener, digamos, bueno, por supuesto, es la actitud, pero digo yo, es cuando un gobierno esté acertado y pueda combatir la inflación, porque lo que ha perdido es la capacidad de ahorro de la persona, y por eso, Sí, ¿por qué otros países no tienen tanto dinero afuera? Y claro, y es así, es una fortuna tan grande, que eso podría ser la base monetaria para el desarrollo del país, que lo debe ser, pero la inflación nos castigó, o sea que, y yo creo que este gobierno tiene como meta principal, aunque no lo pudo hacer hasta ahora, por lo menos los resultados, el combate contra la inflación. Yo estoy confiado en eso porque es la única manera que nosotros no vamos a poder decir. Yo escuché algunas veces que le decían a lo mejor a un ministro de Economía, ¿a cuánto va a estar el dólar dentro de 3 meses? Y bueno, uno decía una cosa, otro, yo creo que todo eso está de la mano de los precios. claro. De los precios Es opinable. Lo que hay que tener para tener una estabilidad económica es equilibrio fiscal, además de otras cosas, pero eso es una precondición, no arregla todo. Bolivia no tiene inflación, pero tampoco es un país que anda mucho sin ese equilibrio fiscal. Hay que tener gente muy bien preparada y tener gente en el sector público que tenga capacidad de pensar el país de largo plazo. En el caso de Brasil tuvieron ellos algunos y piensan a 100 años ocultamente, ¿no? El otro día, que hace un año murió mi papá, estaba revisando las cosas que habían quedado ahí en la casa de él, ¿no? Y me encontré con mi libreta de ahorro postal del año, cuando era el 50 y pico. Entonces le pedí a los economistas que me calcularan qué podía comprar con eso, peso moneda nacional, y podés comprar un chicle, dije, a lo sumo, y equivalía más o menos a 2 o 3 bicicletas. Es decir, el que deja el ahorro puesto acá en pesos corre el riesgo de que se lo saquen, por eso que se va afuera, y no es ningún tipo de defensa que le lleva el dinero afuera. Esa gente que le lleva el dinero afuera tendría que luchar para que anden bien las cosas acá. El empresariado cree que puede andar bien un negocio en un país que anda mal. Cree firmemente que es así. Entonces no podemos decir nada porque entonces no funciona así. No anda. Con el tiempo pasa a ser otro el que tiene la casa matriz. Yo trabajaba en Bunge se trasladó primero a Brasil, vio también que Brasil era más o menos lo mismo que ahora se nota, y se trasladó a White Plains, en Estados Unidos. Lo mismo Techín y otros. O sea, no hay caso, tienen que involucrarse. Y eso nosotros nos involucramos un poquito, porque enseguida lo sacaron, ¿no? Pero es fundamental. El caso de Singapur, que mencionó el embajador, contrató a todos los directores de las agencias de Singapur entre las mejores estudiantes de posgrado de las mejores universidades del mundo. Y tiene un libro que se llama Del tercer mundo al primer mundo en 3 décadas, y ahí explica cómo lo hizo. Es cuestión de mirar el libro, porque es lo que hay que hacer en todos lados. Regalarlo, aunque sea. Mirá, ¿querés leer algo? Léete esto que te va a resultar útil. Es fundamental entender que con inteligencia, con preparación, el capital viene solo. No va a venir porque nosotros digamos en un parque y hacemos una bandera. Eso no son atractivos para el capital, ni tampoco para el trabajo, porque también se van yendo los más preparados.
se va el capital y se van los más preparados. Nos vamos quedando con menos productividad. Y ahí viene la respuesta a lo que necesitamos: más capital, más gente preparada que funcione en un país que podría crecer mucho. Piensen que Argentina era un 50% más grande en tamaño económico, me refiero, ¿no?, que Brasil en 1928. Ahora somos 5 veces menores. O sea, de un 50% mayor a 5 veces menores. Esa es una cachetada para nosotros, clara. No es que están inventando nada, por qué, cómo será, es opinable. No, no es opinable, es un dato concreto. Y si uno no lo ve, porque no quiere verlo, pero lo puede ver, y lo que es lógico que los políticos, los empresarios, sindicalistas, que también tienen de las suyas, tienen que empezar a darse cuenta que no pueden seguir con lo que están haciendo. Todos tenemos que cambiar un poco, empezando por nosotros, pero los otros también tienen que cambiar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, me dicen que no, disculpa. Bueno, muchas gracias, Orlando Ferreres. Los invitamos a todo al lunch y él seguramente tiene para compartir otras preguntas. Bueno, sí, los invitamos al lunch en la sala que está acá atrás, y ya está llegando el ministro Dietrich en un rato.